En la instalación de las sesiones del Congreso, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que se presentará una reforma a la justicia y enfatizó en que la creación de empleo será la clave para la reactivación económica del país. Bancadas de oposición aseguraron que el discurso del mandatario dista de la realidad que hoy viven los colombianos que quedaron sin trabajo en medio de la pandemia y sin garantías de una renta básica. Con el ánimo de generar más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos, el presidente de la República, Iván Duque, le propuso a los congresistas la creación de un compromiso nacional por la generación de empleo. En virtud del artículo 333 de nuestra Constitución, es con total certeza el motor que provee de empleo a millones de colombianos, quienes como ellos deben surgir y crecer. El jefe de Estado anunció la celeridad de varios proyectos de infraestructura y una inversión en incentivos para las industrias culturales. Puedo reiterar que en el mes de septiembre de este año veremos iniciada la operación del túnel de la línea. Las obras las terminamos porque es nuestro deber con Colombia. Las obras no tienen dueño distinto al pueblo colombiano. Estas palabras no cayeron bien en los sectores de oposición representados por la sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica y senadora Aida Bella, quien inició su intervención con un saludo a todos los familiares de las víctimas del coronavirus. Las decisiones económicas del gobierno nacional frente al manejo económico de la pandemia la calificamos como desastrosa. Se han tomado medidas en función del mercado y no para salvar las vidas. En su discurso, la senadora habló de la preocupación que le genera a los sectores de la oposición la crisis social que viven en medio de la pandemia millones de colombianos e insistió en la necesidad de que el gobierno implemente una renta básica para 9 millones de hogares. Señor presidente, el desempleo que registra hoy el país no es exclusivo de la pandemia. Ya venían los indicadores señalando desde el último trimestre del año pasado que una crisis acosaba la economía. El coronavirus simplemente aceleró la tendencia y más de 5 millones de ciudadanos perdieron su trabajo. Paralelamente, algunos parlamentarios hicieron presencia en el Capitolio alegando falta de garantías para ejercer control político desde la virtualidad. El Congreso de Colombia es libre si ejerce presencialmente y con voto secreto. Hoy empieza un régimen iliberal, con una aparente democracia virtual. A su vez, desde el partido político del presidente y otras bancadas defendieron la continuidad de las sesiones virtuales que, según ellos, previene el crecimiento de contagios por COVID-19. En este momento de pandemia, pues yo creo que el Congreso debe dar ejemplo. Hay que quedarse en casa, hay que tratar de estar en contacto con la menor cantidad de personas posible. Y pues la tecnología nos ha permitido seguir debatiendo en el Congreso, seguir presentando proyectos de ley. Desde diferentes bancadas llamaron al presidente a un gran pacto nacional para salir de la crisis que ha agudizado la pandemia e insistieron en que haya claridad en los dineros invertidos para enfrentarla. A su vez, pidieron una defensa de la paz y la vida. El ministerio